Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos en un maravilloso encuentro, el Evangelio de Judas. Nos dice misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Imagínense ustedes este maravilloso mensaje del Evangelio de Judas que hoy hemos recibido como legado a través de nuestra sagrada y maravillosa Biblia. Recordemos, amigas, amigos, que no hay otro Judas. Hay un solo Judas, el traicionero, aquel que el mismísimo Jesús le decía que era el diablo, porque Jesús siempre decía que tenía 12 discípulos, pero uno de ellos era el diablo. Imagínense ustedes qué plena conciencia y qué plena certeza sabía y tenía el Maestro Jesús de quién era quién era cada uno de los que estaban a su alrededor. Misericordia y paz y amor o sean multiplicados. Realmente, este es el mensaje que tenemos que tener presente en nuestras vidas. Y coincide la misericordia con el perdón que predicaba el maravilloso Maestro Jesús. El Maestro Jesús nos enseñó que debemos perdonar 70 veces 7. Imagínense ustedes qué maravilloso. 490 veces como mínimo debemos perdonar. Entonces, la misericordia también debe habitar en nuestros corazones. Debemos de tener un corazón misericordioso en nuestras vidas. ¿Y qué significa tener para nuestras vidas un corazón misericordioso? Es un corazón lleno de misericordia. Es un corazón que frente al mal, que frente a la maldad, nunca jamás debe titubear. Nunca jamás debe fallar para mostrarle a todas y todos los que están en el entorno cuál es la realidad, cuál es la verdad, cuál es el camino de la certeza. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Es decir, nos habla de la paz. La paz, amiga, amigo, tradicionalmente está representado en ese ejemplo mágico, en esa ilustración maravillosa del Espíritu Santo, ¿sí? Una ilustración en donde aparece un ave con dos alas, un ave normalmente de color blanco. Esa ave realmente siempre representando la paz en el corazón. Algunos líderes políticos en nuestros tiempos y religiosos han intentado sistemáticamente utilizar ese símbolo de la paz, ese símbolo del Espíritu Santo, ese símbolo del ave blanca para representar lo que sería en sus manos. Normalmente esos líderes toman un ave de color blanco y la sueltan. Primero la sostienen entre sus manos y después la dejan libre, la dejan volar. Pues bien, es un simbolismo mágico. El contacto del hombre con el Espíritu Santo
Es el simbolismo de dejar volar al Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo realmente sea libre, que el Espíritu Santo reine, que el Espíritu Santo vuele y brille por todo lo alto cada día. ¿Usted está dispuesto el día de hoy a habitar en la unción del Espíritu Santo? Déjeme decirle que esa es una condición que se puede ir desarrollando cada día. Y por supuesto es una condición que va generando bienestar personal. En tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, no hay duda que es menester, es justo y necesario desarrollar la conexión con la unción, con el Espíritu Santo. Aquí hay un decreto maravilloso que puede abrir un portal de luz mágico. Misericordia y paz sean multiplicados. Imagínense ustedes, este evangelio de Judas nos trae una frase maravillosa que hoy tenemos que discernir, leer entre líneas. Entonces se hace un decreto sin duda alguna de bienestar y de multiplicación de ese bienestar, de multiplicar ese bienestar. No hay duda que la matemática está sistemáticamente presente en la Biblia. El Maestro Jesús también multiplicaba, su pensamiento también estaba muy centrado en las matemáticas. Él decía perdonar 70 veces 7. Entonces, el Maestro Jesús era maravilloso y también estaba conectado con los números, con la numerología. No hay duda que el Maestro Jesús ha sido el mago más potente del universo. El Maestro Jesús fue aquel que lograba levantar, sacar del mundo de los muertos a las personas. Llegaba y le decía a alguien, levántate Lázaro. Una persona que había estado muerta, que estaba envuelta, prácticamente casi que momificada, cumpliendo el criterio de entierro, de sepultura, de sagrada sepultura de la época. Y él con su poder mágico decía, bueno, abran la lápida, levántate Lázaro. Así de sencillo. Ahora bien, el Maestro Jesús multiplicó la misericordia y multiplicó la paz en las personas al enseñar a perdonarlos los unos a los otros. El mensaje del perdón tiene vigencia en tiempos de dificultades, de crisis económica. El mensaje del amor, bueno, está y lo ratificaba el Maestro Jesús. Está contemplado por supuesto en los mandamientos de Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir, siempre tenemos que tener presente en nuestra mente el pensamiento orientado hacia Dios, el pensamiento orientado hacia el Creador de todas las cosas en la tierra. Misericordia, paz y amor sean multiplicados. Es un mensaje que nos tiene que traer también al mensaje de amor del Maestro Jesús. El Maestro Jesús nos decía, amados los unos a los otros. Y hay que recordarles, amiga, amigo, que después de estar en oración, el Maestro Jesús en el monte Getsemaní, Él le dijo a sus discípulos que permanecieran en vigilia y no lo hicieron. Se quedaron durmiendo. Y Él los perdonó porque había un maravilloso amor en el corazón del Maestro Jesús. Y más aún,
En el momento que Judas, hablando de Judas, tenemos que hablar de los hechos que unieron a Judas y al Maestro Jesús. Hay que recordar que estaban los 12 discípulos en la última cena y el Maestro Jesús le dio el pan a Judas. En ese tiempo, darle el pan, el padre de familia, en este caso representado por Jesús, cuando le daba el pan a uno de sus hijos significaba que era como el más valioso, el que tenía más valor. Y en este caso no fue así. El Maestro Jesús le dijo a Judas, lo que tengas que hacer, ve y hazlo. Pero también el Maestro Jesús le dijo a sus 12 discípulos, uno de vosotros me va a traicionar. Entonces salió Judas y dijo, ¿acaso seré yo? Y decía el Maestro Jesús, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. ¿Por qué, amigo? Porque el Maestro Jesús era un ejemplo de amor. Él no andaba con política. El Maestro Jesús no andaba con engaño. El Maestro Jesús no andaba con traiciones. El Maestro Jesús le decía a las personas las verdades en su cara, por supuesto. Cuando baja el Maestro Jesús del monte Getsemaní, llega el diablo, así llamado Judas por Jesús, le da un beso y Jesús le dice, bueno, así traicionas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Porque le habían dado 30 monedas de plata a Judas, llamado el diablo por Jesús, llamado el diablo y conocido por Jesús como el diablo. Entonces, amigas, amigos, realmente tenemos que sentarnos a reflexionar. Tenemos que sentarnos a reflexionar. Porque el Maestro Jesús dejó sembrado un legado de perdón y de amor hasta el último momento de su vida. Cuando fueron a aprenderlo, uno de los discípulos sacó un cuchillo y le, por supuesto, atentó contra uno de los representantes de los romanos que venían a aprenderlo, de los guardias romanos, ¿no? Entonces el Maestro Jesús, no, esa no es la vía, ese no es el camino. Más bien el Maestro Jesús se acercó al guardia romano y lo intentó sanar inmediatamente para que se recuperara de la cortadura en su oreja. Imagínense ustedes qué maravilloso que el Maestro Jesús, cuando realmente debía sentir ira, porque debía sentir rabia, porque el Maestro Jesús era una persona inocente. El Maestro Jesús era una persona que lo único que había hecho en su vida era hablar en el templo, sanar a las personas y por supuesto exorcizar a los espíritus malignos. Entonces, amigas, amigos, tenemos que hablar del poder del amor en nuestras vidas, que debe estar presente hasta el último momento y tiene que estar orientado no solamente a aquellos que nos aman, sino a aquellos que nos rechazan. Y si no, pregúntenle respecto al Maestro Jesús, ¿cuánto no perseguía a Saulo de Tarso a Jesús? Saulo de Tarso se cansó de perseguir a Jesús. Y a pesar de ello, realmente Jesús, después, años después, tiempo después de que acontecieran los acontecimientos de su resurrección, el Maestro Jesús se le presentó a este amado hermano Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, por supuesto, quedó ciego cuando iba hacia una ruta que tenía que cubrir porque él era un militar, perseguidor oficial de los cristianos. Tenía derecho para perseguir a los cristianos.
Entonces el Maestro Jesús se le presentó a Saulo y le dijo en una revelación mientras Saulo estaba prácticamente ciego: Saulo, ¿por qué me persigue? Y entonces el Maestro Jesús lo mandó a hacer oración. Y el Maestro Jesús le dijo, bueno, le dijo sus verdades. Que se fuera a hacer oración y que esperara un cristiano, a que llegara un cristiano, que le iba a imponer las manos y lo iba a sanar de su ceguera. ¿Para qué? Para que a través del camino de la sanidad, para que a través del camino de la sanación, el propio Saulo de Tarso sintiera en carne propia lo que era el poder del cristianismo, lo que era el poder del Maestro Jesús, de que sí, el Maestro Jesús sanaba. Sí, ahí prácticamente Saulo de Tarso, Jesús se lo dijo a Saulo: Saulo, tendrás que darte cuenta cuánto tienes que padecer por mí, cuánto tendrás que padecer en mi nombre, Saulo. Saulo tenía que padecer en nombre del Maestro Jesús, porque Saulo había sido una persona que había multiplicado el mal contra los cristianos, le había hecho muchísimo daño a los cristianos. Ya era hora que Saulo padeciera por Jesús, en defensa del cristianismo, de los valores del Maestro Jesús. Y de esa manera, amigos, ven cómo el amor se multiplica, aún en los enemigos, porque hay que ver que realmente Saulo era un enemigo duro, perseguidor a fin, de pie a cabeza de los cristianos, perseguidor de pie a cabeza del Maestro Jesús. Y el Maestro Jesús le dio una dura lección, una enseñanza dura, fuerte, no hay duda, pero que lo transformó de una manera maravillosa Saulo, para que viviera bajo el ejemplo del Maestro Jesús, que es el ejemplo del amor, es el ejemplo del amor para las naciones del mundo. Bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Este ha sido un contacto maravilloso. Estamos relatándole los evangelios, dándole nuestras impresiones de los evangelios, lo que escribieron los discípulos del Maestro Jesús y las enseñanzas del Maestro Jesús, que están vigentes hoy más que nunca para nuestras vidas. Recuerden, amigos, este fue el evangelio comentado por Enrique. Estoy cada día para apoyarlos desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Dorado. Muchísimas gracias a todas y todos, muchas bendiciones, amén.